Y para tratar de entender un poquito qué es lo que está pasando en este momento tan decisivo de el mundo con las novedades que llegan cada día desde los distintos lugares donde se está negociando la guerra entre Rusia y Ucrania. Para tratar de entender cómo eso de alguna forma entra en el juego más general de la política global y al mismo tiempo cómo eso puede tener algún anclaje si es que lo tiene con el otro gran conflicto que tiene mucho más de cerca a con lo que nos pasa en nuestra realidad, que es lo que estaba sucediendo en Venezuela. Nos vamos a dar el lujo de hablar con Guillermo Laferrier, que es analista en temas de defensa, que sabe mucho de geopolítica. Recién me decía, bueno, yo de política internacional no, pero que tiene una cosa extraordinaria, que es que sabe, es realista en su posición, pero al mismo tiempo tiene experiencia militar de la buena. Guillermo, un enorme placer saludarte. ¿Cómo estás? No, Darío, gracias por invitarme otra vez, a tu disposición. Bien, yo siempre lo digo esto. Sigan en Twitter, en X, a Guillermo Laferrier si quieren tener una mirada diferente a la que estamos acostumbrados a ver en los medios convencionales sobre los principales conflictos bélicos hoy en el mundo. Guillermo es divertido, es muy picante, además, pero va al punto, va al pie, y por eso es un lujo tenerlo acá. Guillermo, yo planteé ayer estos dos conflictos que son entre los muchos que hay. Me interesa una pregunta inicial ahí. ¿Puede haber alguna vinculación entre lo que se está negociando respecto de Rusia y Ucrania y lo que está pasando en torno a las negociaciones y a todo el despliegue militar que está habiendo en torno a Venezuela? ¿Puede haber un Trump-Putin conversando, vinculando un tema con otro o eso es fantasía? Mira, no tengo pruebas, pero sí no tengo dudas Hmm. de que sí. ¿Por qué, Darío? Porque lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es una reconfiguración al estilo Yalta. ¿Me comprendés? Hmm. Hay gente que se enoja con esto, pero en realidad lo que está pasando es que Estados Unidos y Rusia, China juega también en esto, están trabajando en, digamos, determinar, y el término es muy feo, zonas de influencia, Hmm. zonas donde los otros no deben meterse a riesgo de ir a una guerra con una gran potencia. No hay guerra mundial, Darío, si no están chocando entre sí grandes potencias. Hmm. Está claro, no hay una guerra mundial que arrastre esa cuestión. Entonces, para evitar eso, para evitar una guerra entre grandes potencias que se lleva puesto la humanidad. Hmm. Acá en Argentina hay gente que cree que, bueno, puede haber una guerra nuclear entre los tipos, que nosotros estamos muy lejos. No, querido, Hmm. no. Te digo, vamos a quedarnos sin internet, sin navegación, sin un montón de cosas. Hmm. Entonces, es muy probable que dentro de esas discusiones que fueron antes de la reunión en Alaska y posteriores, este tema de Venezuela, muy al pasar, no Hmm. como algo central, porque Rusia no tiene ahí, digamos, no está fondeado como otros países en Venezuela, ¿ok? Eso haya sido tocado, no tengo dudas de eso, Hmm. de esa Hmm. cuestión. Bueno, bien, bien. Em, Metámonos con lo que está pasando, que es muchísimo, en Mm, Rusia, Ucrania, plan de 28 puntos, ahora reducido, filtraciones de conversaciones entre los negociadores de Trump y de Putin, Witkoff y Yushakov, muchísimas cosas. Pero quiero arrancar por algo que es un poco previo. Vos dijiste, bueno, no hay guerra mundial sin choque entre potencias. Y hay una hipótesis que está ahí no, presente, muchos todólogos, para utilizar una palabra tuya, europeos sobre todo, que es, no, hay que pararlo a Putin en Ucrania porque si no, sigue con Polonia, sigue con Europa, ok. como hizo Hitler, ¿no? Emulando ahí. ¿Qué hay de Eh, esa hipótesis, de esa visión? para hacer eso, démonos una idea, Mm. hay los rusos tienen dos tipos de fuerza, como tienen dos tipos de fuerza los franceses, los británicos, norteamericanos, los chinos, Israel, la India. Tienen fuerzas convencionales, es Mm. decir, no nucleares, está claro, y fuerzas nucleares. Los rusos, que no son la Unión Soviética, no son la Unión Soviética,
no tienen la capacidad militar no nuclear para mm, hacerse de toda Ucrania. Por eso nunca fueron por toda Ucrania. Y la gente te dice, pero bueno, sí querían. A ver a qué documento accedieron mm, para eso. Pero además la gente se olvida que no es llegar a la frontera polaca, es controlar ese espacio gigantesco, ¿me comprendés, Darío? claro. No tiene las fuerzas convencionales para hacerlo. La, digamos, la disuasión que tiene Rusia sobre Europa Occidental es la nuclear. ¿Por qué? Porque desgraciadamente para Occidente nos dormimos Mm, desde antes de los 2000 en todo el tema de la disuasión nuclear y a la cabeza de las tecnologías nucleares hoy está Rusia, no mm, está Estados Unidos, no está China, no está India, no está nadie, están los rusos. Entonces, no creo en eso. Te doy un número para que te des una idea. Cuando existía el Pacto de Varsovia, vos no estabas en este mundo mm, todavía, cuando estaba el Pacto de Varsovia, los tipos en tiempo de paz tenían fuerzas militares de 6 millones de tipos. ¿Me mm, comprendés? claro. Y además, Darío, estaban mucho más hacia el oeste. Tenían toda Polonia, Rumania, la mitad de Mm, Alemania, todos los bálticos, y tenían de entrada entre 5 y 6 millones de personas. Entonces, sin hablar de lo que movilizás. Entonces, no te dan los números. Ahora, yo no puedo discutir con eso porque, bueno, hay gente que cree que sí, con 1 millón de tipos, vos con que llegás hasta el Canal de la Mancha. Yo creo que no. Ahora, pero ¿por qué interpretás vos que, más allá Uh de los -huh, opinólogos, los jefes de Estado europeos parecen actuar, quizás estoy equivocado, como si uh creyeran -huh. que el objetivo de Putin es ese? Porque, porque están aterrados por lo siguiente, Darío, a mi juicio. Acá se apostó, y esto viene, ya lo hemos hablado, esto no viene del 2022, viene de mucho atrás, pero poner una fecha del 2008 en que Bush hijo se le ocurrió sumemos a Ucrania a la OTAN. Mm, A partir de ese momento empezó toda una mirada de muchos países en Occidente de que era posible generar una situación con Rusia en la cual se la aplastara convencionalmente y se la sacara de juego. ¿Me seguís hasta ahí? mm, ¿Qué pasó? Aún con esa mirada, ¿no es cierto? Jamás desde el 2008, y recuerdo que esto viene de mucho antes, del 97, pero a partir del mm, 2008, ni inclusive con el 2014, ni con la invasión del 22, jamás los países de la OTAN incorporaron a Ucrania a la misma. ¿Por qué? Porque sabían claramente que si lo hacían, tenían una guerra con Rusia de mm, carácter nuclear. Ucrania para los rusos es Cuba para Kennedy en el mm, 62. Eso es lo que mm, no entendemos. Ahora, ¿por qué están aterrados? Claro, porque cuando vos vas a una guerra, te has fijado objetivos, los objetivos no los cumpliste, porque ¿te acordás cuando Biden decía vamos a destruir a los rusos en sí, sí, claro. Ucrania, vamos a cambiar el régimen en Rusia y lo vamos a llevar a un tribunal internacional, a Putin, tribunal internacional que no reconoce Estados Unidos? Sí, sí. Entonces, cuando todo eso se cae, se pagan costos, Darío, porque vos perdés una guerra y no volvés a una situación anterior en la que, digamos, como cuando éramos chicos jugábamos pido gancho, no, y empieza todo. No, no, hay costos que pagar. Y el costo que pagar es que, termino, Europa se dio cuenta de que sus capacidades militares convencionales no alcanzaban para contener a Rusia en Ucrania, porque apostaron a que nunca iban a tener una guerra de larga duración y alta intensidad en Europa. ¿Me Mm, comprendés? sí, Y les sí, va a sí. llevar años terminar eso. Y a eso se suma un Estados Unidos que ya no es como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que tenía Europa como un punto principal de su Mm, estrategia. mm, ¿Está? sí, sin Entonces, duda. están aterrados y están buscando generar un clima de pensar, che, ¿cómo hacemos para parar a esto? ¿Qué crees? Esa es mi mirada. En ese contexto, después de muchas cosas, intentos, reuniones y demás, Mm, aparece un plan de 28 puntos. Hoy, sí. supuestamente, luego de los diálogos entre Marco Rubio y el canciller ucraniano y de las negociaciones, se supone que se Mm, modificó parte de ese plan de 28 puntos, que es visto, por un lado,
como una traición a Ucrania, una claudicación. Otros dicen, bueno, difícil imaginar otro plan posible que pueda aceptar Rusia, que claramente en el terreno está ganando la guerra. ¿Qué ves vos de este plan y de la disyuntiva en la cual está Ucrania en este momento? Sí, recordemos una cosa, Darío, que me parece que es interesante. Cuando el amigo Biden deja el poder, Estados Unidos era un co-beligerante en esta guerra. Mm, El amigo Trump se ha salido de esa posición y hoy es como una suerte de abogado que intercede, media, para tratar de ver cómo soluciona. ¿Viste? Se ha tomado distancia, es más, no regala más material militar, sino que si querés, pagar, si querés material militar, mm, pagalo, y el que te entregó Biden me lo tenés que pagar. O sea, mm, las cosas han cambiado dramáticamente. Entonces, esos 28, los 28 puntos, cuando uno los lee, se da cuenta de algo que también entre nosotros no se entiende. Los tratados de paz, Darío, no los fija el que perdió la mm. guerra. Está claro, Está no los clarísimo. fija el que perdió la guerra. Mm. Y bueno, entonces, ¿cuál es la situación que está Alemania tiene alguna Ucrania hoy? experiencia. Alemania, anda fíjate, A Japón preguntar a los también, ¿no? Sí, japoneses, claro. y se te ocurra. ¿Cuál es la situación de Ucrania hoy? Tiene dudas, ya sabe que Estados Unidos se va a desentender de cualquier cosa que sigue. Lo dijo el mismo Zelensky, ¿no? Que estoy en el riesgo de el deshonor o perder la alianza Mm, con Estados Unidos, ¿no? Tiene un número de personal para poder reponer bajas muy complicado, muy complicado. Y la asistencia que le da Europa no está garantizada. ¿Por qué? Por ahí otra cosa que no se entiende mm, acá. Vos fíjate que Trump le ha dicho a los países de la OTAN, y salvo España, todos dijeron que sí, que en unos pocos años todos tienen que llegar a un mm, 5% de gasto en defensa. mm. Hay una trampita, Darío, porque un punto y pico de esos 5 es para gastos de Sí, infraestructura y ahí vos podés disfrazar con dibujarla. puentes, vos viste cómo son los podés Mm, dibujar. Pero es un gasto importante. La pregunta es, y yo no tengo respuesta, ¿cómo van a hacer estos tipos para poner tanta plata al 5% en el gasto de defensa y al mismo mm, tiempo abastecer de armas a Ucrania sin que eclosione todo? Yo no mm, sé cómo van a hacerlo, ¿me comprende? Entonces no tengo idea de cómo lo harán. Hay mucha gente que tiene una voluntad admirable que dice van a poner huevo y lo van a hacer. Bueno, yo no creo bueno. que las Mm. sociedades europeas vayan a decidir hacer eso. Por algo terminaron No lo todos creo. reunidos detrás del escritorio de Trump en el Salón Oval, ¿no? Exacto. Ahora, bien, tengamos en cuenta esta cuestión. A los rusos esto no les ha salido barato porque no tenían una fuerza convencional para hacerse de toda Ucrania. Número uno. Número dos, los rusos no han movilizado como Ucrania 500 veces, sino que hicieron dos movilizaciones parciales y sobre personal con experiencia militar. Mm, Número tres, los rusos cometieron un error en el 2023. En el 2023, cuando se lanzó en junio esa famosa contraofensiva ucraniana que iba a mm, destruir a los rusos y retomar Crimea, había gente en Argentina que convocaba al Crimea Summer Festival, cualquier cosa. Bueno, los rusos destruyeron eso y tenían la oportunidad de terminar la guerra. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque seguía, en esa época, 2023, al seguir la guerra, seguían erosionando a Biden. Está claro mm, que, no, que se iba a llegar a las mm. elecciones con nada de lo que él había prometido alcanzado. ¿Está claro? Ahora, están pagando eso. Los rusos no han llegado a la orilla oriental del río Dnieper, no van a, es muy difícil, necesitarían un año más para llegar a Odessa, Kharkov lo tienen ahí cercado y no mucho más, pero han generado una guerra de desgaste desde octubre del 2022 que ha destruido todo lo que le pusieron por delante. ¿Qué querés que haga? Mm. En este contexto, tu opinión en términos de análisis puro de defensa. Mm. Ucrania, ¿cómo pierde más? ¿Con un pacto que suponga
reconocer que es ruso todo lo que ya fue conquistado por Rusia, retirarse incluso de Donetsk, por ejemplo, o de la parte de Donetsk que aún controla, que es un reclamo Sí. ruso, reducir las dimensiones de sus fuerzas militares. Digo, concesiones que son evidentemente muy lesivas, duras. ¿Pierde más ahí o pierde más intentando continuar con esta guerra con todos los agravantes que supondría sin Estados Unidos, con las características de Europa, etcétera? Lo que pasa, Darío, que lo que arriesga es la destrucción total de Ucrania, Mm, sin necesidad de cruzar el río Dnieper. Porque vos ten en cuenta, y vos lo debes saber porque estás en estos temas internacionales, de cómo han afectado los sistemas ferroviarios, de producción de energía mm, eléctrica, toda esa situación, ¿no es cierto? Lo que se le está ofreciendo a Ucrania es seguir teniendo una salida al mar en Odessa, ¿me comprendés? mm, Y tener la posibilidad de entrar a la Unión Europea y todas esas cuestiones. Al final del día, Darío, lo desgraciado de toda esta tragedia es que Ucrania podría haberse ahorrado todo esto y la pérdida territorial si en abril del 2022, cuando estaban acordando en Estambul, acordaba que toda zona esta del mm, Donbass iban a ser autonomía, viste, como Cataluña, mm, el País Vasco, todo ese tipo de cosas, quedaban bajo la órbita de Kiev y reconocían Crimea. Y se acababa el tema, no había más guerra, y no entraban a la mm, OTAN, por supuesto. Pero no, los convencieron de, volvemos a lo anterior, de que es posible destruir a los rusos como era posible que los soviéticos dejaran misiles nucleares en Cuba. mm. Es una locura. Ya que traes los misiles a Cuba, te quiero traer a Ajá, Venezuela. vale. Em, ¿Qué estás viendo de las Mm, idas y vueltas de Trump? Que te manda el mayor, hoy creo que ya el grueso lo más importante del despliegue naval estadounidense ya está concentrado en la zona del Caribe, ya es el Comando Sur pasó sí, a ser lo más importante. Ya tenés allí el USS Gerald Ford que llegó finalmente a Caribe, que es el portaaviones más grande del mundo, 15.000 hombres, bueno, todo lo que ya sabemos, declaración de Cartel de los Soles como organización terrorista, pero no se anima a avanzar, no quiere avanzar. ¿Qué estás viendo ahí? a ver, ya antes de llegar el Ford, Darío, las fuerzas militares que había acumulado en el Caribe Estados Unidos eran infinitamente superiores a cualquier cosa que los chavistas le Mm, pudieran poner enfrente, a cualquier cosa. Hoy son apocalípticamente superiores. ¿Okay? Pero tenemos mm, que tomarlo esto en cuanto a las fuerzas como una suerte, viste, cuando vas a un restaurante y te dan una carta, mm, vos tenés un menú, mm. bueno, lo que el secretario de guerra, un tipo interesante, el que está de secretario de guerra en Estados Unidos, Pete guarda, Hegseth. Ujú. colega de ustedes, voy a esto, Claro, lo claro. que En el Fox secretario, News trabajó muchos años. exacto, lo que el secretario de guerra le ofrece al presidente de Estados Unidos es un menú de opciones, ¿ok? Pero la pata débil de todo esto, Darío, no es descapitar al régimen, no es destruir las Fuerzas Armadas de Venezuela, que están todas concentradas en Caracas, en el resto del país, tienen unidades muy chiquitas, nada. El Mm, problema es el día después, Darío, mm, porque el régimen ha repartido armas, miles, no 4 millones como dice Maduro, pero decenas de miles de armas entre lúmpenes en Venezuela, a los cuales vos, el día después que esto colapse, tenés que controlarlos y desarmarlos, porque si no empiezan vendetas, violaciones, saqueo, lo que se te ocurra. El problema está, y esto me dicen algunas fuentes de la oposición a Venezuela, no lo digo yo, me lo dicen ellos, es mm. que digamos, el gobierno legítimo, el del señor Edmundo, siempre González es un lapsus Urrutia. con el apellido, Edmundo González González Urrutia. Urrutia, y el de Corina, no tienen una interacción confiable con elementos de las Fuerzas Armadas chavistas que pudieran pasar con ellos una vez que el gobierno eclosione. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, ante esa situación, es que yo veo la demora. Acá no es como te dicen algunos
de la izquierda en Argentina, que de Estados Unidos está temeroso del poder militar y los misiles de Venezuela. No, no es eso. Es el día después. Es el día después, porque también volviendo a lo de Ucrania, ¿no es cierto? El tamaño de Venezuela Claro. exigiría decenas de miles de tropas para terminar con esto. Y una cuestión que no es menor y que va a lo moral. ¿Por qué al final del día tienen que ser hombres de Estados Unidos los que arriesguen su vida para cambiar la tiranía en Venezuela? Mm. ¿Por qué la oposición nunca fue capaz de poder solucionar esto? ¿Por qué todos los países de la región no hicieron nada para impedir que esto suceda? Mm. Bueno, los más importantes son hoy aliados, Todos digo. sacaron provecho. Brasil, Colombia, ¿Perdón? de hecho, digo, los más importantes, Brasil y Colombia, digo, los más importantes en la Hoy, zona son hoy aliados directamente. hoy, claro, pero acordate los quinquenios que Mm. Argentina usufructuaba Sí, del sí. beneficio de ser chavista. Entonces, a mí me indigna esa hipocresía de decir, miren lo que hacen los norteamericanos con esto. ¿Y qué hicimos nosotros Mm. por Venezuela? Que tanto nos llenamos la boca de la hermandad de la región, la paz y todo ese tipo de cosas. No hicimos nada. Ahora, entonces, lo que vos decís es, militarmente una opción para descabezar al régimen no sería compleja para Estados Unidos. Esa es tu No, y si la no. hiciera, ¿por dónde crees que iría? Acá hay dos opciones, a ver, dos o tres opciones. Hay el que está diciendo esto también, coincide, es un poco el doctor Rucauf. Y voy a esto. Mm. Si por mí, si yo tuviera que asesorar, preferiría no arriesgar a nadie y Mm. decapitar el régimen desde el aire, Mm. localizarlos, bombardearlos, algo así como lo que hizo Como Israel Israel. en algunos, así Mm. liquidarlos. Ahora, eso tiene el problema de que te quedas sin trazabilidad para llevarlos a juicio y todo ese tipo de cosas. Las otras opciones que tienen es que tienen suficiente gente entre los que están marines que están embarcados, más los que están en Puerto Rico, ahí en zona, como para, si recordamos lo que yo les dije, que las Fuerzas Armadas chavistas están concentradas en Caracas, Mm. ubicar y hacer una cabeza de playa, ya no se usa más ese término, pero para que lo entienda la gente, está claro, término cabeza de playa como en Normandía o Taragua, Mm. ya no sé, ya es otro concepto, pero no importa, para que la gente lo entienda. Tomar una zona costera lejos de Caracas, asegurar un sector grande, colocar al gobierno legítimo ahí y que haya, digamos, un gobierno que ya está sentado y Mm. conduciendo en Venezuela y que quizás eso pudiera llevar a una eclosión del régimen. Estoy dando chances, ¿me Mm. comprendés? Sí, sí, sí. ¿Ah? Ahora, Sí. aquellos que creen que puede o que imaginan una tropa norteamericana desembarcando en Venezuela y marchando en columnas sobre No, claro. Caracas, me parece que no, para nada. Y ¿Mm? pregunta final, Guillermo, la cuestión reside entonces en claramente el día después, porque Mm. la sensación es que la amenaza es, Estados Unidos claramente hoy no está dispuesto a hacer lo que hizo en Afganistán, en Irak, de ir y construir un nuevo orden, digamos. Eso lo van a tener que hacer los No, venezolanos. Si es Estados Unidos descabeza y se va, que eso degenere en alguna especie de gran guerra civil, gran caos, casi que a lo Haití, digamos, podría pasar. y que sería, la anarquía siempre es peor a la tiranía, Mm. desgraciadamente, Sin es duda. peor que la tiranía, porque en la tiranía al final del día tenés algún tipo de autoridad y alguien con quien hablar. Pero en la anarquía tendrías una Somalía tipo Mogadiscio, ¿te acordás? Mediados de los 90. Sí. Entonces, es muy complicado. A mí me parece que el único tema es ese, y por eso viste que hay dos cosas. Uno, el simio de Maduro que te dice, te voy a dejar un regalo, un desastre acá adentro de gente armada por todos lados. Y por el otro lado, Trump que te dice, bueno, si yo hablo con podemos ahorrar vidas y todas esas cuestiones. Mm. Lo que sí me parece es que de esto no hay salida. Es decir, Estados Unidos está Claro. muy empeñado en esto, y realmente que se vayan del Caribe, que se dediquen solamente a petardear las lanchas con el narco y no pase nada en Venezuela, afecta la credibilidad de Sin Estados duda. Unidos y afecta la
determinación estratégica que vino con Trump. Con Trump, la estrategia de Estados Unidos es hacerse fuerte en su hemisferio, cosa que Estados Unidos había abandonado. Entonces, a mí en Mm. ese punto me parece que no hay salida, pero veremos, qué sé yo. ¿Mm? Veremos por dónde es esa salida en todo caso. Guillermo, un enorme placer. Guillermo Laferrier, No, capo total. Gracias, ¿eh? chao viejo, muchas gracias por entrevistarme. Chau, chau.